Y realmente no sé por qué planifique solo hasta la próxima semana salud familiar, si además queda una clase más. Entonces teóricamente podríamos hacerlo como estaba planificado, o sea que 3 hoy, 3 la próxima semana y 2 la última semana. Serían, y terminaríamos a la hora que corresponde. Ahora bien, quedaría la prueba, que la prueba yo ya había pensado la prueba de salud familiar, como es de la misma materia que se supone que ustedes es lo que van a presentar. En lo que ustedes van a presentar se supone que tenían que aplicar la misma materia que es de la unidad 3. Así que teóricamente podríamos dejar eso como nota de prueba y además nota de presentación. Sí. Pero para que todos queden conformes, porque es impresionante como no importa lo que uno diga, siempre hay alguien que después va a terminar alegando. Alguien que quería dar la prueba igual, que quería superar. Es impresionante, pero siempre, no importa lo que diga, siempre va a haber alguien que no le gusta. Así que van a quedar las dos posibilidades. La última semana, como solo tienen que exponer 2 grupos, nos va a quedar un espacio después de eso. Así que el que quiere dar la prueba, le traigo la prueba, me avisa la semana antes, y le traigo la prueba y da la prueba en ese espacio. Así que tienen las dos posibilidades. O presentan y esa nota abarca todo, o y el que quiere superarse y dar la prueba, me avisa y le traigo una prueba. ¿Ya? Así que está todo. Y aún así hay un grupo que tampoco le vamos. Así que eso, ya, partamos nomás entonces. ¿Está todo claro entonces? Ya. Partamos con lo de hoy. El día de hoy nos corresponde hablar acerca de cáncer principalmente. Vamos a partir hablando de cáncer. Y para poder hablar de cáncer tenemos que ocupar todo lo que vimos anteriormente, porque el cáncer lo involucra todo. Involucra adaptaciones como metaplasia, displasia, eso ya vimos, involucra apoptosis, necrosis, ¿ya? Involucra lo que vimos en la primera como los marcadores histoquímicos, etc. Así que por eso yo les decía que esto en realidad es como la síntesis de lo que hemos visto. Así que no debería tomarnos mucho tiempo, ¿ya? ¿Ustedes ya tuvieron fármaco? No. ¿El otro año? Sí. Ya. Entonces, miren, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Principalmente vamos a ver cáncer, ¿ya? Pero antes de hablar de cáncer, vamos a hacer un pequeño preludio y vamos a hablar acerca de envejecimiento, ¿ya? De algunas cosas básicas de envejecimiento. Y es que el envejecimiento es uno de las causas también de neoplasias, vamos a llamar neoplasia a todo tipo de célula nueva, ¿ya? A todo tipo de división de células nuevas. Y el envejecimiento ahí tiene como una parte específica, ¿ya? Le vamos a llamar envejecimiento a este proceso biológico progresivo y irreversible. Ahí hay algo interesante porque hasta hace un par de años atrás considerábamos que el envejecimiento era algo natural, que nos pasaba a todos, no algo patológico. Pero hay un cambio que parece sin importancia, pero que a la larga va a traer una importancia. Y es que hoy en día el envejecimiento se considera una patología. La OMS de hecho la catalogó como patología. Eso trae cosas que al principio no importan mucho, porque no hay un tratamiento, pero que en el futuro van a traer un tratamiento. Y hay grupos trabajando sobre envejecimiento. Entonces, el envejecimiento, a pesar de ser un proceso biológico, progresivo e irreversible, al considerarlo como patología, quiere decir que necesita o que tiene que tener un tratamiento. Porque para ser una patología, recuerden que tiene que tener una etiología, una evolución. Entonces, hay algo que lo provoca. Y aquí es el gran problema. Antiguamente se consideraba fisiológico porque no se sabía qué lo provocaba. No habían algunas teorías, pero ninguna funcionaba bien. Pero hoy en día se sabe que hay cosas puntuales que van pasando y que si se revierten, se podría revertir el proceso de envejecimiento. Así que, más que hablar de un proceso fisiológico, hoy en día vamos a separarlo en 2 partes. No voy a saltar en uno. En 2 tipos de envejecimiento. Lo vamos a llamar envejecimiento normal y envejecimiento patológico. Y lo que vamos a tratar de revertir es el envejecimiento patológico, ¿ya?
El envejecimiento normal, ¿qué es lo que tiene? Proceso fisiológico y gradual, irreversible, según lo que tenemos ahora, pero cambiando. Se mantiene la funcionalidad básica, hay un proceso de adaptación progresiva, sin discapacidad significativa e independencia preservada. Eso le vamos a llamar un paciente con un envejecimiento normal. Y aquí le vamos a llamar envejecimiento patológico a todo paciente que tenga todo lo contrario, de que tenga un envejecimiento que esté acelerado por enfermedades, un envejecimiento que tenga pérdida marcada de la función. Y si ustedes recuerdan, en salud comunitaria hablamos de que los screening para los pacientes, o como lo íbamos a ir analizando, lo más importante en el adulto mayor era screening de funcionalidad, como en el FAM o el ENFAM, por ejemplo. Fragilidad aumentada, discapacidades múltiples y dependencia progresiva. Así que si en una prueba ponemos un caso de un paciente adulto mayor con hipertensión que realiza todas sus actividades de la vida diaria, que está jubilado, que no tiene problemas de memoria, ¿a qué nos estaríamos refiriendo con esa definición? A un paciente con un envejecimiento normal, diferente a alguien que tiene que usar bastón, que tiene diabetes y ha sido amputado de un pie y que por lo tanto tiende a ser más dependiente. Ahí estaríamos hablando de un envejecimiento patológico. ¿Qué cosas hasta ahora han intentado explicar el envejecimiento? Lo más antiguo es el acortamiento de los telómeros. Desde hace mucho tiempo se vio que en la cabeza de cada uno de los cromosomas había una zona redundante, una zona extra. Y esa zona extra, cada vez que la célula se dividía, iba perdiendo un poquito. Cosa que no le pasaba, por ejemplo, a las células con cáncer. Las células con cáncer tenían esa zona, se llama telómero, que se mantenía preservada independiente de las divisiones. Esta fue una de las primeras teorías donde se pensó que aquí estaba la base de todo el envejecimiento. Porque si éramos capaces de restituir esa zona, así como nace el cáncer, podríamos evitar el envejecimiento. Hay enzimas, de hecho, que tiene el cáncer, que logran restituir esta zona de ADN. Pero aún así, hemos logrado generar cáncer nomás aplicando esa enzima, pero no detener el envejecimiento. Se pensó también que una de las cosas que envejecía eran las células. Por ejemplo, si podíamos recrear las células, como volver a hacerlas nacer, las células deberían nacer jóvenes. Pero eso también ha sido un poco controvertido cuando se creó una de las primeros clones, ¿cierto? de la oveja Dolly. Se sacó un núcleo de un intestino y se puso en un óvulo. Y esa fue después, se clonó a partir de ahí. Pero resulta que lo que nació fue una oveja vieja, que ya tenía problemas, igual que de donde partió. Eso quiere decir que al parecer no son las células el problema, sino que el ADN viene envejecido. Eso nos trajo a nuevas teorías, o sea, ya hemos ido descartando el acortamiento de los telómeros. Aporta un poco, pero no sería la respuesta. La teoría del envejecimiento celular aporta un poco, pero tampoco sería la respuesta. ¿Ya? Lo que sí está más o menos claro es que hay un número definido de divisiones que puede hacer una célula, que se calcula más o menos en 50 a lo largo de la vida. Una vez llegando a ese número de 50, la célula dejaría de dividirse o comenzaría el proceso de envejecimiento. Pero también se ha visto que tampoco es la respuesta total, ¿ya? Por lo que les acabo de comentar. Entonces hay que empezar a buscar qué daña el ADN. Y ahí se llegó a nuevas teorías que hablan del daño oxidativo, que son los radicales libres, el oxígeno, la radiación ultravioleta, el fumar, todas esas cosas provocan daño oxidativo, y el daño oxidativo daña el ADN, las membranas y las proteínas. Y como pensamos, pareciera ser que el ADN es uno de los más importantes. Entonces, al parecer hay algo en el ADN que está envejeciendo. Y también se ha visto que hay una disfunción mitocondrial. Las mitocondrias también tienen ADN, por lo tanto, también habría un problema en las mitocondrias. Y estas son las principales teorías que hay sobre el envejecimiento normal de todos nosotros. Esto sería lo que pasaría. Pero últimamente ha habido un cambio hace un par de años por un doctorado
en Estados Unidos, un canadiense, que es el que está investigando y el que va más avanzado en esto del envejecimiento, y que él plantea otra cosa. Él plantea que no es el ADN el que envejece, sino que lo que está alrededor del ADN. A eso le llamamos epigenética, que son diferentes grupos de metilaciones, enrollamiento del ADN. El problema no sería el ADN propiamente tal, sino que lo que rodea y protege el ADN. A raíz de eso, él partió investigando algunas cosas, y dentro de las cosas que descubrió es que el consumo de una molécula que se llama NAD podría enlentecer ese proceso de metilaciones anormales del ADN. Él también descubrió que la metformina también podría detener o al menos enlentecer el proceso. Se dio cuenta que todos nosotros además tenemos unas enzimas que reparan el ADN, y reparan no solo el ADN, sino que reparan lo que está alrededor del ADN, la epigenética, que en eso es lo que vamos a hablar, que los problemas de envejecimiento serían por epigenética y no por genética propiamente. Y lo otro que descubrió importante es que esas moléculas que reparan el ADN se activan solamente en algunos momentos. ¿Y qué momentos son en los que se activan? Cuando hacemos ejercicio, cuando no comemos, cuando tenemos frío o cuando comemos pocas proteínas. Entonces, esas 4 cosas ayudarían a restituir el ADN. El problema es que esas 4 cosas ya no las tenemos. Ya no comemos poco, no hacemos mucho ejercicio, no tendemos a tener mucho frío tampoco, y tampoco comemos poca proteína. Porque llevamos un largo periodo, ¿cierto? Llevamos mucho tiempo, el cuerpo está acostumbrado a los periodos de déficit. Y eso nos lleva también a otro punto, y es que cuando se activan esas enzimas que reparan la epigenética, bajan las tasas de cáncer. O sea que los errores en epigenética llevarían también a producir más cáncer. O sea que desde que tenemos abundancia y comodidades, las tasas de cáncer se comienzan a disparar un poco más. Y también pareciera ser que ganamos algunos años de vida. Pero si hacemos algo que no es de salud pública, que es descontar los años de vida saludable, realmente no hemos ganado mucho. Entonces ahí hay varias cosas que se mezclan. Importante entonces cuáles son las principales teorías y en qué es lo que estamos ahora. Les recomiendo mucho un libro que se llama la vida útil de la batería. Ese tipo es muy bueno, espectacular, ¿ya? Que, como digo, él es el único que está trabajando en el mundo y el que va el más avanzado en el tema de envejecimiento y de prevenir el envejecimiento. Y ahora último, si nos vamos más adelante, los últimos descubrimientos está a punto de lograrlo. A punto. De hecho, se espera que esta sea la última generación que tenga un envejecimiento normal. Pero la generación por mí, porque es una generación normal. Sí, probablemente ustedes no van a envejecer de manera normal. Van a ser reemplazados probablemente por inteligencia artificial. Entonces aquí está lo mismo que hemos estado hablando, de que dentro de las teorías del envejecimiento está la acumulación de errores, los radicales libres, que tenemos un número finito de divisiones, pero estas son las teorías clásicas. Recuerden lo que les acabo de nombrar sobre las nuevas teorías, porque son las que van a llevar ahora todo el asunto. ¿Qué enfermedades son? Aquí dice enfermedades de la vejez, pero me interesa mucho de que no confundan con que vejez necesariamente tiene que llevar a una de estas enfermedades. Estas enfermedades son más prevalentes en la vejez, producto de un montón de cosas,
pero no son propias de la vejez. O sea, nunca es normal que un paciente tenga alguna de estas enfermedades. Cuando hablamos de que un adulto mayor tiene una demencia, no es casi esperable, así como que ya se le van a olvidar las cosas. Siempre esperamos que se le olviden las cosas. Pero realmente no es normal que se le olviden las cosas por una demencia. Sí es normal que se demore más en recordar las cosas. Y ahí hay una teoría específica, que se llama teoría de los nodos, que habla de que a los adultos mayores no es que tengan demencia o que tengan problemas de memoria, sino que tienen nodos más largos y por lo tanto se demoran más en recuperar la información. Hay una teoría, que es una teoría neuropsicológica, donde dice que en el cerebro la información se guarda como nodos. Supongamos aquí un nodo de autos. Dentro del nodo de autos se guarda separado lo que es un camión, de lo que es un auto, ¿cierto? Y esto viene guardado además dentro de medios de transporte. Y dentro del auto además aquí vienen las marcas de auto. Hay un experimento que se hace con personas como ustedes, con personas jóvenes, donde yo les pido que me digan qué cantidad, y me nombren en un minuto la mayor cantidad de marcas de auto, por ejemplo, que se recuerden. Y supongamos le digo a usted la pregunta directa, dígame marcas de auto, y usted me es capaz de decirme 10 en un minuto. Y al compañero de al lado, antes de hacerle la pregunta de marcas de auto, le digo, dígame todos los medios de transporte que se le ocurran. Y después le digo, dígame las marcas de auto en un minuto. Sin haberlo escuchado usted antes, obviamente separado. Y usted es capaz de decirme 20 por minuto. ¿Por qué pasa eso? Porque yo, al hacer que él primero me dijera los medios de transporte, ya tenía este nodo abierto. En cambio, en el otro alumno, partí desde el inicio, por lo tanto él tuvo que hacer todo este recorrido en su mente y esa recuperación de información se demoró más. Pero en la otra persona, al yo tener este nodo abierto y después preguntarle por las marcas de auto, ya el nodo estaba abierto, ya él había recuperado la información. Los adultos mayores tendrían un proceso donde sus nodos son más largos, por lo tanto los periodos de recuperación también son más largos. Y no solo eso, las conexiones entre los nodos serían más largas. De hecho, mientras más grande es el vocabulario de una persona, esto que se demora más en recuperar información. Entonces, es algo como casi contraproducente. Entonces hay enfermedades que son propias del adulto mayor y que a veces tienden a confundirse de algunas cosas, como las demencias. Antiguamente había un concepto de demencia senil, que es como demencia solamente por el hecho de ser abuelito. Eso ya no aplica. Sabemos que este mayor demora en la recuperación no tiene nada que ver con una demencia real, sino que es un proceso por cómo funciona el cerebro. Podríamos decirlo casi, es que tiene tantas conexiones diferentes y tanta información que ha acumulado a lo largo de la vida, que se demora mucho más en recuperar esa información. Este datito también es clave. No sé si a ustedes les ha pasado, pero después les va a pasar. Cuando ustedes están en una consulta, por ejemplo, como médicos, y un paciente les hace una pregunta, dice, me duele la cabeza, la guata, y entonces ustedes en su mente inmediatamente como que van apareciendo las ideas y van apareciendo los tipos de diagnóstico y todo eso, porque ustedes ya están sentados, ¿cierto? Ahí ya abrieron el nodo que tiene que ver con medicina. Pero cuando están en una fiesta y se le acerca un amigo y les dice, me duele la guata, y entonces dice, vaya al médico. Porque en ese momento uno no ha abierto ese nodo, así que no es automático, no es me duele la guata, no, voy a tener esto, uno está analizando todo el tiempo, porque la información está guardada, tengo que abrir esa información. Algo similar ocurre cuando ustedes vienen a estudiar, cuando ustedes vienen a dar una prueba, también es recomendable antes abrir los nodos. Una repasada, las teorías dicen que dar una leída rápida de apuntes, no ponerse a estudiar antes de la prueba. Antes de la prueba mejora el rendimiento que no ver nada antes de la prueba. ¿Ya? Al menos una hora antes de una prueba, abrir los nodos para dejarlos abiertos y mejorar la recuperación durante la prueba. Lo otro que se recomienda son los anclas emocionales, no sé si lo han escuchado, que mientras ustedes estudian,
hagan algo para que después su cerebro pueda asociar con esa información. Por ejemplo, lo que más se recomienda, algunos ocupan música, olores, problemas que eso no lo pueden tener a la prueba. Pero un chicle de un sabor específico. Entonces mientras estudian con un chicle de sabor frutilla y después en la prueba vienen con el mismo chicle de sabor frutilla y la mente también asocia eso al momento de estudiar y aumenta el periodo de recuperación. Eso lo llamamos anclas emocionales. Se puede usar para estudiar y también se ocupan los pacientes que tienen trastornos afectivos, como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, sobre todo trastornos de ansiedad. Algo que la persona lo asocie con tranquilidad, entonces eso lo tiene que andar trayendo y en el momento que empieza a sentir más ansioso tiene que sacar ese algo y eso lo hace volver al lugar. Eso se aplica también en las adicciones. El cerebro asocia algunos lugares, algunos amigos y algunas cosas con la adicción. Se han dado cuenta que cuando los pacientes, no sé, consumen cocaína, se van a un centro de rehabilitación, no consumen durante todo un año, pero después vuelven a su casa, a su pieza donde consumían antes y tienen unas ganas gigantes, porque el cerebro sabe que la pieza era el lugar que funciona como un ancla emocional, es el lugar donde habían ciertas acciones que él hacía. Pasa lo mismo cuando ustedes es mucho más fácil hacer ejercicio en el gimnasio que en la casa. El cerebro también sabe que la casa no es para eso. El gimnasio, ustedes van con otra mentalidad. Pasaba también durante la pandemia, cuando ustedes trataban de estudiar o de ver clases acostados, o en la mesa donde comen, y su cerebro sabe que la mesa no es para estudiar. Por lo tanto, se abría el apetito y iban a cada rato a buscar algo, ¿cierto? Porque era un ancla emocional. Y cuando estaban acostados en su cama, como su mente también sabe que su cama no es para estudiar, se quedaban dormidos, se ponían a ver el celular. Por eso otra cosa recomendable es tener un área de estudio, algo donde su cerebro sepa que ahí es para estudiar. Esos son como datos aparte. Entonces hay otras enfermedades, miren, demencia, enfermedades cardiovasculares, neoplasia, artrosis, diabetes, osteoporosis. Importante de todo esto, no son enfermedades del envejecimiento, sino que son más prevalentes en el envejecimiento. No necesariamente por ser un adulto mayor, las más atendidas. Eso básicamente hablando del envejecimiento. ¿Ya? Entonces, partamos ahora hablando del cáncer propiamente, que es lo que nos interesa el día de hoy. Vamos a llamarle neoplasia a toda proliferación anormal de células. Y ojo, proliferación anormal. ¿Ya? Así que toda neoplasia es anormal, pero no es un sinónimo de cáncer, ya que puede ser una proliferación anormal benigna o anormal maligna. ¿Ya? Así que a pesar de que cuando hablamos de neoplasia, nos referimos a todo anormal y pareciera como sinónimo de cáncer, hay que hacer esa distinción. Cuando alguien tiene un lunar, también es una neoplasia de tejido melanocítico, no necesariamente es un cáncer, un melanoma, sino que es un lunar nada más. Así que eso. El cáncer en Chile, súper importante porque de hecho es la segunda causa de muerte. ¿Ya? La segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. Primero las personas mueren por hipertensión, por diabetes, por infarto, por accidentes cerebrovasculares, y la segunda es el cáncer. ¿Cuáles son las causas de eso? Muchísimas causas, ¿cierto? Dentro de las causas ya hablamos del envejecimiento que tenemos hoy en día. Una de las segundas causas que se ha visto, el cáncer, muchos cánceres tienen un componente hereditario y hoy en día la gente se está reproduciendo más, no en el sentido de que tiene más hijos, porque de hecho la natalidad ha disminuido, pero antiguamente una persona con diabetes tipo 1 moría. Llegaba más o menos a los 11, 12 años, debutaba con diabetes y moría. Una persona con cierto tipo de cáncer moría. Las personas con ciertas enfermedades, con epilepsia, morían. Así que no había probabilidad de que llegaran a reproducirse. Hoy en día sí, lo consideramos enfermedades crónicas. Así que todas esas personas que arrastran algunas alteraciones en el ADN son capaces de transmitirla a su descendencia. Y esto tiene un efecto gigante en la población. Esa es una de las causas, pero no la única. Y la alimentación. Lejos la alimentación se plantea que es una de las causas más importantes de cáncer. Hasta hace poquito también este año, la OMS lo venía evaluando desde hace tiempo, pero este año se incluyeron las carnes rojas como el cerdo y los embutidos dentro de la misma categoría que el tabaco y el cigarro. Por lo tanto, se considera a los embutidos
y a la carne de cerdo tan cancerígena como fumar. Y sobre todo con riesgo de cáncer colorectal y cáncer gástrico. Así que la alimentación hoy en día es cada vez se ha vuelto peor en ese sentido. Estos son los cánceres más frecuentes. Dentro de las mujeres, cáncer de mama, ¿no? Súper importante. Seguido por el cáncer de vesícula. Y ahí estos datos hay que ir revisándolos todos los años porque el cáncer de vesícula le sigue, pero súper de cerca. Le sigue así como de 21%. Y algunos años cambian. Cáncer de vesícula primero, cáncer de mama después. Cáncer de mama, cáncer de vesícula. Hoy en día el cáncer de vesícula ha tendido a disminuir un poco porque el principal factor de riesgo para cáncer de vesícula son los cálculos a la vesícula. Y hoy en día todo paciente con cálculo a la vesícula se le saca, así que ya no hay, la prevalencia ha tendido a disminuir y la incidencia también. Y esto además fue incluido dentro del GES. Así que se hace súper rápido. Cuando a alguien se le diagnostica un cálculo de vesícula, antes del mes ya está operado. Siempre y cuando tenga entre 35 y 49 años. Si tiene 34 para abajo, se va a una lista de espera general, y si tiene 50 hacia arriba, lista de espera general. Así que ahí se pelean esos dos. Y el cáncer de mama es el que está aumentando, el que sí ahora se está llevando, porque ahí no tenemos, a pesar de que tenemos la mamografía, el problema de la mamografía es que la mamografía llega cuando ya está el cáncer. Diferente a lo que pasa con el cálculo de vesícula. El cálculo de vesícula es un factor de riesgo para cáncer de vesícula, así que si la sacamos antes, el cáncer de vesícula nunca se genera. Pero el cáncer de mama, cuando lo detectamos en una mamografía, el cáncer ya está. Y peor aún, un autoexamen. De hecho, el autoexamen, las matronas siempre le ponen harto énfasis al autoexamen. Pero el autoexamen es prácticamente un fracaso total dentro de las medidas de screening, porque si la mamografía ya llega tarde, el autoexamen llega 10 veces más tarde, porque para que alguien pueda ver un cambio externo, el cáncer tiene que estar muy avanzado, ¿ya? Así que el autoexamen es como casi anecdótico, sí, hágalo, porque es mejor pesquisarlo en algún momento que no pesquisarlo nunca, pero como normativa, como política de salud pública es súper mala porque llegamos muy tarde. Lo mejor que tenemos ahora es el cáncer, es la mamografía. Y el cáncer, lo mejor que tenemos es el cáncer. Y lo otro que tenemos también es el factor genético. El cáncer de mama y de ovario tienen un componente genético fuertísimo, muy fuerte. De hecho hay unos genes que están identificados ya, que es el BRCA1 y BRCA2, el BRCA1 y BRCA2. Donde si una mujer tiene esos genes, es casi seguro que va a tener cáncer de mama. Esos exámenes se pueden hacer hoy en día con una mujer joven, y así lo que se hace, si se detectan esos genes, se hace una mastectomía profiláctica con reconstrucción posterior. Se saca la mama y se pone una reconstrucción. Eso es lo que se hizo Angelina Jolie en otro momento. Y eso se puede medir. En los hombres, lejos el cáncer de próstata se lleva ahí todos los premios. Obviamente, eso es porque tenemos, las mujeres no deberían tener, a pesar de que los hombres sí podemos tener cáncer de mama, pero las mujeres no pueden tener cáncer de próstata. Y eso es principalmente porque uno de los factores de riesgo para cáncer de próstata es la testosterona. Como los hombres tenemos más testosterona, o las grandes cantidades de testosterona logran generar cáncer de próstata. El cáncer gástrico seguido de lejos, eso yo creo que va a cambiar en los próximos años. No sé si vieron, también hay un avance importante ahí de un probiótico de una investigadora de Conce, que ya salió al mercado, que sería capaz de prevenir el cáncer gástrico asociado a Helicobacter pylori. No todos los cánceres gástricos, sino que solo los asociados a Helicobacter pylori. Helicobacter pylori puede producir dos tipos de cáncer gástrico, el adenocarcinoma y el linfoma de Mano. Y este probiótico permitiría prevenir eso. Ahora hay que ver, ¿cierto?, si funciona en el tiempo. Lo que no va a poder prevenir son las otras causas de cáncer gástrico. Por ejemplo, el consumo de cerdo, el fumar, el consumo de embutidos. Todas esas cosas no sabemos.
o los mismos microplásticos. Y después seguido de todo el resto de los tipos de cáncer. ¿Ya? Ahí están los factores de riesgo que ya los estábamos nombrando algunos. Tabaquismo es prácticamente factor de riesgo para el cáncer que se le ocurra, de la boca hasta el ano. Cáncer de boca, cáncer de lengua, de faringe, de laringe, de estómago, de esófago, cáncer de vejiga, cáncer colorectal, cáncer intestinal, el cáncer que se le ocurra, cáncer pulmonar o renal. Así que es un factor de riesgo para todos. Ya no hay un motivo, no hay un buen motivo para que alguien consuma tabaco. A diferencia del alcohol, que una vez se le puede encontrar algo bueno, el tabaco nada bueno. ¿Cuántos fuman aquí? ¿Alguien fuma? No, ¿cierto? Muy bien. Ahora a partir de este año o a partir de finales de año se va a incluir el tabaquismo como un GES también. Así que también van a haber más armas para tratar el tabaquismo. Las dietas, la obesidad, el sedentarismo, las exposiciones ambientales, radiación UV, contaminantes, carcinógenos ocupacionales. Muy importante los pesticidas, muy importante ahí los pesticidas. Y muy importante también ahí los microplásticos hoy en día. Súper importante. Y las infecciones. Todo esto están asociados con algunos tipos de cáncer. El virus del papiloma humano, con el cáncer cervicuterino, el Helicobacter pylori, con el cáncer gástrico, el virus de la hepatitis C y la hepatitis B, están vinculados con el cáncer hepatocarcinoma, con el cáncer de hígado. ¿Cómo vamos a clasificar a las neoplasias? Vamos a tener tumores benignos, ¿ya? O sea, tumores que vamos a ver cuáles son las características de un tumor benigno, pero le vamos a poner el sufijo OMA a todo lo que sea un cáncer benigno. Y antes de eso le colocamos el tipo de tejido, por ejemplo, lipoma. Lipoma entonces sería un tumor benigno de tejido adiposo, de lípidos. ¿Ya? Fibroma, un tumor benigno de tejido fibroso. Y así, leiomioma de células musculares lisas. Y adenoma de glándulas, de tejido glandular. Entonces le ponemos eso. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir, no, este paciente no tiene un lipoma, o sea, su tumor no es de lípidos benignos, sino que es maligno? Le puedo poner ahora el sufijo sarcoma. Entonces le digo liposarcoma. O si quiero transformar el leiomioma en un tumor maligno, le digo leiomiosarcoma. ¿Ya? Que cuando le agregamos este sufijo sarcoma, nos vamos a estar refiriendo ahora a un tumor maligno, pero un tumor maligno de tipo mesenquimal. Para eso tienen que retroceder ustedes a embriología y recordar cuáles son los tejidos mesenquimatosos. Pero prácticamente son casi todos los tejidos menos todos los tejidos que vengan del mesodermo, ¿ya? Que son todos los tejidos que conforman los tejidos, valga la redundancia. Y los epitelios les decimos diferente. A los tumores malignos de epitelio les vamos a poner el sufijo carcinoma. Los epitelios son los que recubren cosas, ¿cierto? Recubren el colon, recubren tejido gástrico, recubren el tejido respiratorio. Entonces ahí le ponemos el sufijo carcinoma. Entonces cuando nos referimos a un adenocarcinoma, nos referimos a un tumor maligno de un tejido que se encuentra en el estómago, en ese caso específico que se llama. Carcinoma escamoso, tejido escamoso, que es el de piel, de tipo carcinoma. Y ven ustedes aquí al otro lado, los tejidos mesenquimales, les vamos a poner sarcoma. Recuérdenlo porque de eso en la prueba vienen muchos ejemplos. Es algo que es uno, después es imposible, siempre es imposible saberlo todo, pero cuando leemos un informe, lo mínimo que tenemos que saber, ¿cierto? No importa que no me sepa todas las características de un liposarcoma para el tratamiento, se hace quimio, radio, cuántas sesiones, pero tengo que saber si me están informando en un taco algo benigno, algo maligno. Entonces, esto fundamental, recuérdelo, y van a venir muchos ejemplos de esto en las preguntas. ¿Cómo vamos a, de manera macroscópica, cuando ustedes están haciendo semio? Sí, semio sí. Y esto es de semiología. ¿Cómo vamos a describir
solamente con tocar o con examinar a alguien, ¿cierto? Y ahí con las diferentes etapas, ¿cierto? Palpación, percusión, ocultación. Solamente con eso, ¿cómo vamos a describir o vamos a saber si estamos frente a un tumor benigno o maligno? Primero, el tumor benigno son masas generalmente más redondeadas, regulares. Si yo tomo un lipoma, que son los más característicos que se pueden sentir afuera, tiene que ser una masa redondeada, bien circunfleja. Pero en cambio, si uno lo que hace es tratar de tomarle los bordes. Si yo puedo tomar los bordes porque está bien circunflejo. Pero si no puedo hacerlo, o sea que los bordes se pierden, probablemente estemos frente a un tumor maligno. Esto ustedes hicieron al principio de año algo similar donde tenían que hacer una tabla comparativa entre características benignas y malignas. Otra característica de los tumores benignos, entonces, masas redondeadas, bien circunscritas, móviles, con superficie lisa. Lo demás ya es cuando uno lo corta, cuando uno lo examina. Tumores malignos van a ser masas irregulares, mal definidas, fijas a tejidos. Eso desde el punto de vista del examen físico. Recuérdelo también porque nos va a servir para los casos clínicos. Desde el punto de vista microscópico ahora, si eso mismo que nosotros examinamos, estamos examinando una adenopatía y nosotros la mandamos a biopsiar, ¿qué vamos a ver al microscopio? Dentro de las cosas que hay que ver es el grado de diferenciación. Súper importante, que es, si yo creo que esto que yo estoy viendo es un lipoma, o sea, algo benigno, y yo luego lo miro al microscopio, ¿se tiene que parecer a qué? Si yo creo que es benigno. A una célula cualquiera de lípido, ¿cierto? Así que, si algo es benigno, tiene que estar bien diferenciado. Cuando algo está bien diferenciado, eso asumimos que es más benigno que maligno. Bien diferenciado es que se parezca a la célula que se supone que es. Pero si está mal diferenciado, si yo de repente veo esa célula y veo que no se parece a una célula de lípido, a una célula adiposa, que tiene características de otras células, tiene más citoplasma, tiene sus núcleos diferentes, a eso le llamamos mal diferenciado. ¿Ya? Y desde el punto de vista microscópico, si algo está mal diferenciado, eso es más característico de maligno que de benigno. Segundo, anaplasia. ¿Ya? Si vemos células diferentes, eso le llamamos pleomorfismo, células diferentes que no tienen diferenciación, ¿ya? Y además son atípicas, no solo son diferentes, sino que no se parecen a yo no puedo reconocer ninguna otra célula, no tiene ni características de una muscular, ni una de piel, a eso le llamo atipía, algo atípico, no es ni una célula adiposa, ni una célula, ni otro tipo de célula. También eso va en contra de algo benigno. La tasa mitótica, los cánceres por definición se reproducen súper rápido. Así que si yo veo que al microscopio hay demasiadas células dividiéndose, también eso me hace pensar más en un maligno. Invasión, si ha logrado invadir tejido circundante, también eso va en contra de algo benigno. Y de hecho, ese es el punto clave para diferenciar entre un benigno y un maligno. Porque tenemos algunos malignos no tan malos. Por ejemplo, el cáncer de piel. El cáncer de piel, a pesar de ser un cáncer y de ser maligno, la capacidad de invasión que tiene es casi nula. Yo podría vivir casi toda la vida con un cáncer de piel y no pasaría nada. Aún así, como no es cero, igual se considera dentro de los cánceres. Pero, ¿qué es lo que le falta al cáncer de piel para ser realmente un cáncer súper malo? La invasión. Prácticamente no invade, excepto el melanoma. El melanoma invade a todos lados. Con cáncer de piel me refiero a los otros dos tipos, que son cáncer vasocelular y espinocelular. Y por último, necrosis. Van a haber zonas al mirarlo, zonas del tumor que van a estar muertas y zonas del tumor que van a estar vivas. Se reproduce tan rápido que hay zonas del tumor que quedan sin alimentación y mueren. Ahí está cómo diferenciamos más o menos a la diferenciación tumoral. Le damos grados. Un grado 1 es bien diferenciado, hasta grado 4 que ese tumor no se parece a nada. ¿Para qué nos sirve saber si un tumor está bien diferenciado o no? Porque nos ayuda a dar pronóstico. Mientras mejor diferenciado esté ese tumor, tiene mejor pronóstico. Y mientras más mal diferenciado, peor pronóstico. Si estas células que son de tejido adiposo
no se parecen a todas las células, pero yo igual logro reconocer que un tejido adiposo es mucho mejor que una célula que no se parece en nada, ni a esa ni a ninguna célula. Eso me da un muy mal pronóstico. Y por último están un versus entre las neoplasias benignas y las malignas, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en las malignas y qué es lo que vamos a encontrar en las benignas? Pero que es lo mismo que ya vimos en la diapositiva anterior, es solamente un resumen para que ustedes después lo puedan ver, ¿ya? Ahora, los cánceres no aparecen de la nada, hay una progresión del cáncer. Eso nos da tiempo de pesquisarlo y de tratarlo antes de que llegue a esta etapa final. Para eso hay que reconocer cuáles son las lesiones que están a punto de transformarse en un cáncer. Como les decía, los cánceres no pasan de célula normal a cáncer. Hay una fase intermedia que le llamamos premaligna, que es una fase donde todavía no se genera el cáncer, pero si nosotros lo dejamos ahí, se va a generar el cáncer. Entonces lo que siempre intentamos hacer es identificar estas lesiones premalignas antes de que se transformen en cáncer. Y hay distintos ejemplos de lesiones premalignas. Por ejemplo, las displasias, las metaplasias y la hiperplasia atípica. ¿Se acuerdan? Aquí llamamos, esto ya lo habíamos explicado antes, aquí llamamos metaplasia. En algún momento incluso dimos un ejemplo, el ejemplo del esófago de Barrett. Cuando cambia la morfología, pero hace un cambio completo. Cambio completamente un tipo de tejido por otro tipo de tejido. En el caso del esófago de Barrett era producto del reflujo constante. El esófago no estaba acostumbrado a recibir un tejido, o sea, una sustancia de pH 1 tan ácida, así que se transformaba para poder aguantar. Si es por poco tiempo, no hay problema porque después eso es reversible y después se puede volver a transformar. Pero si el reflujo se mantiene una y otra vez, esa lesión persistente hace que ese tejido metaplásico se transforme a un cáncer. Así que la metaplasia también es una lesión premaligna. No es cáncer todavía, puede volver a ser un tejido normal. Así que el tratamiento, ¿cuál creen ustedes que sería el tratamiento de ese paciente con esófago de Barrett? ¿Cierto? Bajar el reflujo, medida antirreflujo, darle inhibidores de bomba del retorno, como omeprazol, esomeprazol, algunas medidas antirreflujo, que no consuman unos alimentos, etc. Y con eso logramos no llegar al cáncer. Recuerdo una abuelita que tenía un cáncer de piel aquí, que su lesión era que le gustaba tomar mate muy caliente, son estas bombillas como de metal, siempre por el mismo lado. Así que se le generó una quemadura aquí en el labio, que al estar quemándose constantemente, ese tejido intentó hacer una metaplasia, pero no lo logró porque no hay nada que pueda resistir, no hay ningún tejido que pueda resistir una bombilla a 100 grados. Así que en realidad ese tejido no se pudo transformar en nada. Intentó hacer una transformación incompleta. A eso le llamamos displasia, ¿ya? O sea, o al menos un intento de diferenciación, ¿ya? Un intento de diferenciación, pero que no se transforma completamente en nada. Va a estar lleno de atipías, lleno de cosas que no deberían estar ahí. Y ese es el caso, ¿cierto?, de esto que estamos hablando aquí. Y el otro es la hiperplasia atípica, que ahí el ejemplo que tenemos, por ejemplo, es el cáncer de próstata en el hombre. La próstata es normal que vaya creciendo, producto de la testosterona. Y como los hombres tienen testosterona hasta la muerte, excepto un periodo que se llama andropausia, donde la testosterona tiende a bajar, pero sigue habiendo testosterona, el tejido prostático siempre va a estar expuesto a testosterona, así que siempre va a estar creciendo y dividiéndose. Eso lleva al riesgo de que se pueda generar una hiperplasia atípica y el riesgo de que eso pueda llevar a cáncer. Por eso el cáncer de próstata lo dividimos en dos, o las neoplasias de próstata las dividimos en dos: hiperplasia de próstata benigna y cáncer de próstata. Uno es un proceso fisiológico normal, porque es normal que crezca la próstata, y el otro es un proceso patológico producto de esta proliferación anormal. Ahí hay algunos ejemplos clínicos de algunas lesiones premalignas. La displasia cervical, cuando antes de llegar a cáncer cervicuterino, producto del virus del papiloma humano,
y las mujeres van a hacerse el PAP, no, la idea es llegar antes de que se produzca el cáncer. ¿Y qué es lo que hay antes del cáncer cervicuterino? Las displasias cervicales, que le llamamos NIE. NIE 1, NIE 2, NIE 3. Aquí dice NIE. Vamos a cambiar. Para ponerlo ahí en español. NIE. Y ahí tenemos un NIE 1, NIE 2, NIE 3. Entonces los NIE, que se llaman neoplasia intraepitelial, es una lesión premaligna, que si nosotros la sacamos, se acabó el riesgo de cáncer. En ese caso se prefiere sacar, ¿cierto? Porque en el otro caso que hablamos de la metaplasia del esófago de Barrett, con tratamiento de disminuir el reflujo, bastaba. Pero aquí el virus ya está ahí, no hay manera de sacar el virus. Así que la única manera es sacar la lesión completa y esperar que no haya quedado ningún virus dando vuelta. O quemar la lesión también se puede. Que es lo mismo que se hace con las verrugas. Las verrugas se intentan quemar y esperamos quemar todo lo que se pueda. Pero se tiene que quemar súper profundo, porque no tiene que quedar ningún virus. Ustedes recuerden, cuando nosotros vemos la piel tiene una membrana basal y para arriba, ¿cierto?, tiene muchas células. Y el virus desgraciado está aquí, en la célula de más abajo. Pero la verruga está acá. Así que lo que yo tengo que hacer es quemar esto y quemar todo esto. Y si quedó una sola, esa va a volver a generar todo el problema. Por eso es tan difícil eliminarlas. Y por eso queda una úlcera después de quemar. Ahí hay otros, los pólipos, el esófago de Barrett, que ya lo hablamos, y la leucoplaquia oral, que son diferentes tipos nomás de lesiones premalignas. Si no las trato, las lesiones premalignas llegan a cáncer. ¿Ya? Por otro lado, y el último concepto que tenemos es preneoplasia. ¿Ya? Los tejidos o las lesiones preneoplásicas, que son diferentes a premalignas, son lesiones que son benignas por sí, pero que predisponen a generar un cáncer. ¿Ya? Ahí tenemos, entonces miren la diferencia. Premaligna, cambios celulares ya presentes, metaplasia, displasia, y preneoplásica es una condición benigna que sin cambios puede transformarse en algo maligno. Y ahí están detrás los diferentes tipos de ejemplos: colitis ulcerosa crónica, cirrosis hepática, gastritis crónica atrófica, quiste ovárico funcional persistente, etc. Esos son ejemplos de lesiones preneoplásicas. Las lesiones preneoplásicas son más complejas que las premalignas, porque al no tener cambios displásicos al microscopio ni al no verla, pueden transformarse simplemente, ¿ya?, a una lesión maligna. Y por último, el último concepto es qué pasa con los cánceres que quedan en medio, que no son ni benignos ni malignos, pero igual pueden transformarse a malignos, pero no lo hacen siempre. Quedan en una zona gris. Como, ¿qué hacemos con estos tipos de cáncer? A eso le llamamos tumores borderline, ¿ya? O sea, que están justo en la línea. Son tumores de bajo grado, pero que presentan características intermedias entre benignas y malignas. No sabemos si son más benignas o son más malignas. La mayoría de las veces se prefiere actuar de manera más agresiva, porque si no saber si algo es benigno o maligno, corremos más riesgo de dejarlo que de hacer algo, ¿ya? A eso le llamamos entonces borderline, estos que tienen características intermedias. Y ahí hay diferentes, miren, características. Uno son los tumores ováricos, que representan de hecho casi la 10ª parte de todos los tumores de borderline. La mayoría de los tumores ováricos siempre son bastante difíciles de definir. A las mujeres se le hacen hartas cosas antes de llegar a decir un diagnóstico. Se le manda a hacer una eco primero, después otra eco, después marcadores tumorales, después se intenta con fármacos, después al final se va a operar, que son bien difíciles de definir, a pesar de que hay características que nos pueden llevar más a un lado que a otro, si es benigno o maligno. En general, la tasa de supervivencia de los tumores borderline es alta, 85% a 10 años, y igual tiene ahí otro poquito, y puede haber recurrencia en el tiempo. Ahí está
cómo evolucionan un poco los tumores borderline, que se los dejo ahí porque lo mismo que hemos estado hablando. Hoy hemos avanzado bastante rápido. Primera vez, yo me lo puse como objetivo y idea. Que avancemos rápido. ¿Ya? Y llegamos aquí a la última parte, decirlo de verdad. Llegamos a la última parte, que son las bases moleculares. Y esto lo voy a pasar más o menos, me imagino ya están cansados, más o menos rapidito, porque en la clase siguiente es solo de bases moleculares. O sea que ahora solo los voy a nombrar y la próxima clase vamos a ver cómo funciona. Obviamente lo que se genera el cáncer, ¿cierto? El problema tiene que estar en el ADN. El ADN, hay un problema en la mutación. Una mutación en el ADN que tiene que ser súper específica. No sirve cualquier mutación en el ADN. Por eso algunos virus pueden producir cáncer, porque algunos virus insertan su material genético dentro del de nosotros. Por eso la radiación ultravioleta puede producir cáncer, porque rompe algunas partes del ADN. ¿Ya? La diabetes, el tabaco, todo eso provocan problemas dentro del ADN de la célula. Y la célula, como siempre hemos estado expuestos a humo, no tanto como ahora con el tabaco, pero toda la vida hemos tenido tóxicos en el ambiente, ya sea por los volcanes, ya sea por los incendios. Si nos vamos a las épocas de la evolución, lo más atrás, siempre ha habido algo en el ambiente. Tenemos muchas cosas, muchos señales que ayudan a regular la célula. O sea, la célula ya sabe que van a ocurrir errores, así que hay muchos mecanismos que permiten frenar todos los errores y que no se generen cáncer. Pero el cáncer es capaz de esquivar todos estos mecanismos. Y estos son dentro de las cosas, de las características que tiene que tener una célula cancerígena. Bien, después vamos a ver cómo se logra todo esto. Primero, autosuficiencia en señales de crecimiento. El cuerpo, una de las cosas que tiene es de que las células no crecen solas, necesitan de un estímulo. Y el estímulo no lo genera la misma célula. Eso sería súper irregular, que es como lo que le pasa acá, como lo que le pasa a los diputados. Entonces, ellos mismos regulan su sueldo, lo cual es súper raro, porque obviamente si yo regulo mi sueldo, tampoco los culpo porque yo haría lo mismo. Si yo mismo regulo mi sueldo, siempre me voy a poner mal. Las células también, ellas mismas, no tienen que ser capaces de autorregularse. Alguien más tiene que darle un estímulo, generalmente las hormonas, ¿cierto? O algún estímulo externo. Si yo quiero que una célula muscular crezca, vamos a hacer ejercicio. Entonces hay un estímulo externo que permite regular la función de la célula. Bueno, las células del cáncer no lo necesitan. Ellas mismas generan factores de crecimiento para seguir creciendo ellas mismas. Generan muchos factores para ellas mismas seguir creciendo. ¿Ya? El cuerpo también tiene algunas moléculas, sobre todo del sistema inmune, que ayudan a que cuando detectan que una célula está creciendo de manera desproporcionada, frenarla. Bueno, lo que hacen las células cancerígenas es no pescar a esas moléculas que provocan que se frenen. Algunas maneras de no pescarlo es que la mayoría necesita un receptor, ¿cierto? Varía o la célula cancerígena saca el receptor, o la célula cancerígena pone un receptor pero anómalo. Así que cuando pasa por afuera esta señal antiproliferativa, no pasa nada. ¿Ya? Incluso hay, en el caso de, no sé si recuerdan, no creo que lo recuerden, pero hablábamos de marcadores de progesterona y estrógeno en el cáncer de mama, porque el cáncer de mama es capaz de utilizar el estrógeno y la progesterona para crecer más todavía. Entonces genera una señal de autosuficiencia. Además de eso, evaden la apoptosis. Vimos que también hay toda una cadena de eventos que tiene que pasar con el citocromo C, las proteínas PCR, PAX, etc. Bueno, ellos pueden evadir la apoptosis, no hacer apoptosis y crecer por siempre. Yo no sé si lo han visto, esto también cuando uno trabaja en investigación o cuando uno manda a hacer un examen, la idea es que en investigación sea todo lo más estandarizado posible. O sea, si yo voy a trabajar con una planta, y quiero probar un fertilizante nuevo para una planta y quiero compararlo contra otro fertilizante que ya está en el mercado, la idea es que yo lo pruebe en la misma planta que lo hizo el otro, porque si quiero comparar, la idea es que sea lo mismo.
Y eso en todo ámbito de cosas, ¿cierto? Tengo que tratar de comprarlo. Si yo quiero un antibiótico, quiero probar un antibiótico, y quiero probarlo en una coli, tengo que probarlo en la misma coli que el antibiótico contra el que yo lo estoy comparando. No puede ser cualquier coli, puede caer, ahí habría un sesgo. Y de hecho se compran, se llaman cepas estandarizadas. Yo puedo comprar una cepa estandarizada de una planta, una cepa estandarizada de una bacteria. Y en el caso del cáncer, si yo quiero investigar cáncer, tengo que comprar una cepa estandarizada de cáncer para poder comparar mis resultados con los del otro. No me sirve cualquier célula de cáncer. Y ahí hay unas células que se llaman ELA, ¿ya? Y otras células que no recuerdo el nombre ahora, tienen otras. Hay dos líneas que son las más importantes. Y ahí hay algo bien interesante, que es como algo un poco administrativo y político, que esas células de ELA van a cumplir casi 100 años dividiéndose, y se siguen dividiendo de manera indefinida. Y se la sacaron a una paciente con cáncer de mamas. Pero a esa paciente se la sacaron para investigación, pero la empresa que se la sacó las patentó y las vende. Pero ella ni sus descendientes reciben nada por sus células de cáncer que se han estado vendiendo a lo largo de todo, y ya es imposible sacarlas del mercado porque todas las investigaciones para atrás quedarían. Y esas células de cáncer se han estado dividiendo eternamente, ¿cierto? Y porque son capaces de tener señales de autosuficiencia, de insensibilidad a la proliferación, evasión de la apoptosis. Potencial replicativo ilimitado. De hecho, las células cancerígenas son eternas. Yo solamente podría matar una célula cancerígena si se le acaba el suministro, porque una célula cancerígena igual necesita aminoácidos, oxígeno, glucosa, ¿cierto? Si yo le saco todo eso, va a morir. Pero si yo le coloco los ingredientes necesarios, esa célula se va a replicar por siempre. O sea, evade este límite replicativo que habíamos visto al principio en el envejecimiento. Angiogénesis sostenida, es capaz de generar nuevos vasos sanguíneos, porque a medida que va creciendo el cáncer necesita más sangre, más nutrientes, así que es capaz de generar vasos sanguíneos nuevos. Y además, lo más importante de un cáncer, para que sea definido como cáncer, es que tiene que hacer invadir y provocar metástasis. Si no invade y no provoca metástasis, sería benigno. Podría tener todas las otras características, pero no invade y genera metástasis. Ahora, que algo sea benigno no quiere decir que no sea malo, porque hay otro tipo de problemas que pueden generar las masas benignas, que son problemas por presión. Si tenemos una masa en el cerebro que es benigna, pero presiona todo lo que está al lado, igual genera una patología. Lo mismo en el abdomen, lo mismo con la masa uterina. Entonces, todas estas son las características del cáncer. ¿Y cómo lo hacen los cánceres para poder evadir todo eso? Hay dos tipos de señales que tenemos en nuestro ADN. Unos que se llaman oncogenes, que cuando se activan, estos genes provocan que las células proliferen. Pero tenemos otros genes que se llaman genes supresores del cáncer, o anti-oncogenes, que hacen todo lo contrario, frenan a los oncogenes. El problema es que tenemos los dos, y los tenemos de manera normal. La gracia es que están en equilibrio. Lo mismo cuando coagulamos y nos desangramos, ¿cierto? Tenemos los dos sistemas que tienen que estar en equilibrio. No es que uno sea malo, sino que tienen que estar en equilibrio. Aquí entonces tenemos sustancias o genes que promueven la proliferación celular, y tenemos otros genes que inhiben la proliferación celular. Y del equilibrio de estos dos se genera la normalidad. Los pacientes con cáncer tienen un exceso de oncogenes, o sea, estimulan los oncogenes y suprimen los genes supresores de tumores. Y con esto logran evadir todo. Los más importantes, los de la familia RAS, los de la familia MYC, los de la familia HER2. Los BCR-ABL es una aparte, que es solo de la leucemia mieloide crónica, así que lo vamos a dejar aparte. Los tres primeros son los que les vamos a dar un poquito más de cabida, ¿ya? Y dentro de los genes supresores de tumores, el más importante, el P53, que probablemente lo han escuchado alguna vez, y el gen RB. El resto, el BRCA, que es el que yo les decía que es del cáncer, sobre todo de los cánceres de mama. Pero vamos a ver los primeros dos, el P53 y el RB. Y en el caso de los oncogenes, el RAS, el MYC y el HER2. Por ahora, solo me interesa que se aprendan cuáles pertenecen a oncogenes y cuáles pertenecen a genes supresores. El que hace cada uno lo vamos a ver más adelante.
Aquí está el que hace cada uno, pero como les digo, tenemos una clase de eso, así que eso lo vamos a saltar. Pero si lo quieren ir leyendo mientras tanto. Y ahí eso también lo vamos a ver en la próxima, cómo van, cómo estos genes pueden ir regulando el ciclo. ¿Ya? Y creo que con eso terminamos. A ver. Así que después vienen los puntos clave, ¿no? Aquí, ya. Ya, terminamos. Vale.